si crees, hay recompensa. ¿Cómo se dice? ¿A quién le gusta la recompensa? Levante la manito. ¿A quién le gusta ser recompensado? Ahora, ¿a quién no le gusta ser recompensado? Nadie, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer para recibir esa recompensa en el Señor? ¿Quién? Creer. Creer. Porque ¿qué pasa para el que cree? Todo le es posible. ¿Sí? Y creer es dar por hecho que ya tenemos algo, que nos va a llegar. Es tener la certeza de que yo cuento con eso. Pero el creer es una palabra muy fácil de pronunciar, pero en ocasiones se torna muy difícil hacer la vida. Y máxime cuando hemos sido defraudados. Máxime cuando hemos entregado todo a esa persona que amamos, a ese familiar, a esa esposa, a ese novio, y nos ha pagado mal. Qué difícil es volver a creer cuando duramos mucho tiempo confiando en alguien, entregando la confianza y ese alguien nos ha desilusionado. Qué difícil es creer cuando dimos todo lo que construimos durante años y por cualquier vaivén de la vida, cualquier eventualidad se ha ido, y para volver a construir, para volver a caminar, eso cuesta creer, de manera tal que creer no es fácil. Pero lo que le estoy diciendo, querida iglesia, sucede en el plano terrenal, porque en el plano espiritual es totalmente diferente. Las cosas se mueven de una manera diferente. Cuando nosotros no creemos en las promesas de Dios, estamos siendo un poco incrédulos. Dejamos de creer y la incredulidad empieza a cobrar vida. Y nadie le gusta estar al lado de una persona incrédula. Una persona incrédula, cuando menos se da cuenta, está solitario. Nadie quiere estar con el incrédulo, porque cuando tú le vas a contar algo, te imaginas, ¿para qué me desgasto si él no va a creer? Y la persona incrédula recibe el mensaje, pero no cree ni en el proyecto, se le hace que es imposible, ni mucho menos en la persona. Eso genera la incredulidad cuando dejamos de creer, de poner nuestra confianza en algo que nos resulta a nosotros que nos han decepcionado. Pero también una persona que se vuelve incrédula le cuesta creer las promesas de Dios. Le puede estar caminando la bendición ahí a su alrededor. La gente le puede decir, oiga, cuán afortunado eres, Dios te ha bendecido, mira las cosas por donde Él te ha sacado. Y la persona, como le dio campo a la incredulidad, no las ve. Así se lo digan las demás personas, pero la incredulidad precisamente hace eso. Nunca crea que vas a recibir algo sin antes no lo has creído. El poder de Dios, escúchelo bien, iglesia, se limita acorde a tu capacidad de creer. Les explico en otras palabras. Si tu capacidad de creer frente a un proyecto, frente a una relación, frente a volver a empezar, frente a volverse a dar una oportunidad con su esposo, con su esposa, frente a volver a construir, es así de pequeña, pues ahí está limitando el poder de Dios. Pero si por el contrario tú crees que el poder tuyo de creer es grande, así mismo se va a crecer el poder de Dios en tu vida, porque Dios, Él no va a dar nada si tú no lo crees. Créalo y reciba a la iglesia. Muchas cosas
creemos que Dios lo va a hacer. Y podemos tener la certeza, pero Dios lo hace de una manera tan distinta que a veces ni nosotros podemos entender de qué manera lo va a hacer, ni nos imaginamos, porque Dios es un Dios de estrategias. Dios utiliza, dice que hasta las piedras para hablarnos, para hacernos ver que el plan que Dios tiene para nuestra vida es mucho mayor que el que nosotros nos habíamos imaginado. Y nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dejarnos llevar. ¿Por qué? Por la promesa de Dios. Muchos están caminando en la bendición y empiezan a cuestionar a Dios, empiezan a dudar. ¿Qué pasa con el que duda frente a las promesas de Dios? ¿Es como quién? ¿Es como quién? Como la ola del mar, ¿no? O como la arena de la playa, se la lleva. O le pasa lo que le pasó a la mujer de quién? De Lot, ¿no? Que dudó y ¿cómo terminó? Convertida en estatua de sal. Iglesia, Dios lo que quiere es que te establezcas como un hijo y una hija de Dios. Cuando recibas una palabra de Dios, lo único que tienes que hacer es aferrarte a ella sin importar las circunstancias, porque el verso que acabamos de leer en ningún momento dice que las promesas es para el que está pasando un buen tiempo. Ahí no hace excepciones. Las promesas son para el que cree. Para el que cree, todo lo es posible. Mira lo que dice Efesios 3:20. Dice: al que pueda hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Y voy a hacer hincapié en esa aparte. Por el poder que obra eficazmente en nosotros, al que puede hacer muchísimo más. Es decir, que detrás de ese hombre, esa mujer débil, incrédula, hay un poder. Y no es cualquier poder, es un poder eficaz. Es un poder que nos impulsa en todas las circunstancias a sujetarnos y a clamar la protección de Dios. Y Dios dice que ahí Él puede hacer muchísimo más de lo que tú y yo habíamos imaginado. Estás esperando un trabajo, Dios te va a recompensar y te va a sorprender. Estás esperando una moto para movilizarte con tu familia, Dios tiene un plan de un vehículo. Estás esperando un viaje aquí cerca, Dios tiene todo armado para que salgas y conozcas el mar, visite, porque ese es el Dios que tú y yo profesamos. Ese es el Dios que nos tiene aquí con lazos, con cuerdas de amor, sin importar nuestras creencias, sin importar nuestro arraigo. Ese es nuestro Dios. Y lo único que Dios quiere es que le creamos para que Él pueda manifestarse. ¿Lo están creyendo o no lo están creyendo, iglesia? Cuando te acercas a Dios, tienes que entender que Él va a hacer algo nuevo cada día. Y que los planes, dice la palabra, tuyos y míos, no son los planes de Él. Los de Él son superiores. Y les voy a contar rápido una historia. Ese muchacho que ven acá quiso ser militar, quiso ser oficial del ejército, porque mi padre fue suboficial, no pudo ser oficial, y quería que alguno de sus hijos estuvieran allí. Y yo salí de mi bachillerato y no quise estudiar, quise seguir esa línea de él. Salí de prestar servicio a los 18 años, es decir, hace 3, 4, hace muy poco, la verdad, hace bastante tiempo. Y quería tener esa doctrina, porque esa etiqueta me la había puesto mi padre. Yo estaba delgado, pasaba todas las pruebas, me preparaba físicamente en prueba de racionamiento abstracto, todo.
Y yo me sentía muy bien preparado. Y oh sorpresa cuando no pasaba. Y como nosotros los compañeros nos comunicábamos y decía, usted no pasó, uy no, pero ¿cómo así? Y Julano sí pasó, ese no corrió, ese no subió, ese no sé qué, se ahogó en la prueba. Y él sí pasaba. Luego me presenté otra vez, tampoco. Luego me presenté a la policía, tampoco. Donde había convocatoria me presentaba, porque era mi sueño, era mi anhelo. Y un día, después de aspirar, oígalo bien, a ser oficial del ejército, hubo una convocatoria para soldados rasos o regulares. Y yo dije, pues va a ser la estrategia perfecta para incorporarme allí, y después de que esté allí en la fila, ya entro, yo levanto la mano y yo digo, yo quiero hacer el curso de oficial, y ya estando adentro, era más fácil. Y oígalo bien, iglesia, me llevaron, me calviaron. Al otro día, el capitán dijo, este batallón se va a dividir, vamos a llevar la mitad a hacer el curso a Tolemaida y la otra mitad queda aplazado a los 15 días. Yo dije, después de presentarme como 10 veces, yo dije, no, imposible que a mí me vayan a aplazar, el más alto, el más largo, el más correlón, el más de todo. Y oh sorpresa, cuando sí me aplazaron. Alguien me dijo, tranquilo, eso no era para ti. Dios tiene otro plan. Pero yo ahí creí que la vida se me había acabado con 18 años que tenía. Y cuando va pasando el tiempo, y hoy, después de pararme aquí, de conocer un Dios vivo, un Dios transformador, lo digo, Dios no se equivoca. El plan mío era muy minúsculo para el plan que Dios tenía. Hoy Dios te dice, iglesia, si tú tienes un plan y lo has trabajado y lo has perfeccionado, Dios tiene uno mejor, pero debes que creerlo para que se convierta en vida y lo pueda desarrollar satisfactoriamente. Y cuando esos planes llegan, ¿para qué llega? Para que tú inspires, imparta y ayude a la persona que está quebrantada, al que necesita esa voz de alientos. Eso es lo que quiere Dios, que a través de tu testimonio ayudes a edificar el que está caído, el que está corto de fe, animarlo, porque solo una palabra basta, dice la Escritura. Iglesia, desarrollando este mensaje, yo le decía ahorita a un gran amigo y a mi esposa, fue una lucha, porque precisamente mi paz, nuestro pastor me notificó en un momento que tenía muchas conjeturas, pero aún en medio de eso, yo dije, yo sé que mi Redentor vive. Aún en medio de tus ocupaciones, aún en medio de los vaivenes cotidianos, Dios te abre la puerta, te da revelación, te pone las palabras y te ayuda. Pero lo debes creer. Y en esa oración, en esa intimidad que tuve con Dios, Dios me reveló 3 pensamientos, 3 tips, como los quiera denominar, para sustentar este mensaje. Y el tip número 1 lo he titulado permanezca con fe. Permanezca con fe. Hebreos 11:6. En la realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Iglesia, no se imaginan lo poderoso que es llenarse de fe, saturarse de fe. Y la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Les explico, cuando van a comprar un electrodoméstico, les entregan una ¿qué? Una garantía, que si se daña,
le van a devolver. Esa es la certeza que tú tienes. No la estás viendo, pero esa es la garantía. Y lo mismo pasa con la fe. Cuando tú te levantas y te llenas del amor, del poder de Dios, podrá caer 1000, 10,000, podrás caminar entre leones, entre serpientes, y nada te pasará, porque Dios guarda a quienes le creen, y la fe te impulsa a derribar toda barrera. Quienes me conocen saben que he pasado momentos dolorosos, traumáticos, y la fe es la que me ha ayudado a salir paulatinamente. Porque cada vez que viene una lucha, yo no digo hasta aquí llegué. Yo le digo, Señor, ¿cuál es el propósito? Y empiezo a orar. Y se podrá levantar gigantes. Y esas tormentas lo pueden a uno desestabilizar. Pero cuando tú estás lleno de fe, jamás lo van a derribar. Óigalo bien, iglesia. Porque tu fortaleza está en el Señor. ¿Lo están creyendo o no lo están creyendo, iglesia? Y si nos vamos a la Biblia y decimos, ¿para qué sirve la fe? Pues yo tengo que decirle que por la fe, Abraham dejó su tierra y se fue a obedecerle a Dios, a una tierra que él le iba a heredar. Por la fe, Noé construyó una barca por obediencia a Dios para salvar a su familia del diluvio. Por la fe, Sara, siendo estéril y muy anciana, dio un hijo. Por la fe, el pueblo de Israel cruzó el mar como si estuviera cruzando en pie seco. Y por la fe, este hombre que está acá parado, después de haberse enfermado durante años, después de haber sido condenado, después de haber sido vituperado, Dios me tiene acá. Yo entré por esa puerta y no creía, pero me dejé usar y la fe me ha llevado a estar hoy acá. Cuando llegué por primera vez y me dijo el pastor, levanten los nuevos, yo no creía que Dios iba a actuar, pero después vi cómo el Señor me iba envolviendo, cómo me iba enamorando, y por fe estamos acá. De manera tal que hoy el Señor quiere que tú te ejercites en la fe. Rompa esos paradigmas. Cierra los oídos a esas voces que te dicen no puede. Y hoy el Señor te dice, por fe te vas a levantar, por fe te vas a sanar, por fe vas a recibir el trabajo, por fe su familia, su esposa se va a restaurar, por fe tu hijo va a salir de la drogadicción. El Señor quiere eso, iglesia. Levántate en pie de lucha como un guerrero. Bueno, iglesia, pero dale un aplauso a Dios si lo están creyendo. Y oiga bien esto, iglesia. Me llama poderosamente la atención una parte del texto que acabamos de leer. Y es que Dios le agrada de nosotros la fe. Dios le agrada por la fe, porque Él dice que sin la fe, sin fe, es imposible agradar a Dios. Hoy los invito a que durante esta semana activen el poder de la fe y van a ver los resultados. Y es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Que activen esa oración tal vez agitada, tal vez esa oración que llevas días, años clamando y no llega. Dios quiere que hoy tú la actives. ¿Y sabe por qué? Porque Dios se agrada en la fe. Él te dio la fe para que tú la uses. Entonces, activa esas herramientas, activa. Y lo mismo pasa, iglesia, cuando nuestra esposa recibe algo de nosotros, o alguien, un familiar.
le agrada. Le agrada recibirlo. Una esposa cuando hace la cena y ve a su esposo, a sus hijos deleitándose, se siente agradada. O el esposo cuando siembra, o cuando tú siembras algo en alguien y ve que ese alguien lo está conservando, se lo está colocando, lo está adornando, eso te agrada a ti. Y lo mismo pasa con la fe. Cuando tú usas la fe en todo escenario de la vida, ¿Dios qué hace? Dios se complace. ¿Por qué? Porque Él dice que sin fe es imposible agradar, pero con fe es posible agradarlo. Entonces, iglesia, conviértase en un determinador de la fe. En todo momento, siempre átala a tu cuello y llévala. Todo aquel que desea acercarse a Dios, según este texto bíblico, debe tener claro dos cosas. Uno, creer que Él existe. Y creer que Él existe es creer en las promesas de Dios. Muchos dicen, yo creo en Dios, pero cuando estás pasando una dificultad, cuando estás atravesando una prueba, que el médico le dijo, ya no hay nada que hacer, cuando te van a sancionar, a condenar, ya dice, yo creo en Dios, pero yo no creo que Dios haga ya. Entonces no estás creyendo. Y Dios lo que cree y lo que quiere es que si tú crees en Él, crea en lo que Él te está diciendo. Y creer en lo que está diciendo es decirle a la razón para un lado, decirle a la carne para un lado y someterme a la voluntad. Porque nada de la palabra de Dios, cuando creemos y tenemos una perspectiva diferente, nos va a agradar. Pero si creemos, ahí es donde Dios empieza a obrar. Entonces le ponía el ejemplo, cuando una esposa se siente satisfecha con las bondades que Dios ha recibido, así mismo se siente Dios con nuestra fe, porque la fe es un instrumento que Dios nos ha regalado. Dios nunca te dará algo porque Él puede, así nomás. Él te la da por la fe. ¿Y saben por qué? Porque Él dice, clama a mí y yo ¿qué? Te responderé. Empieza a clamar, empieza a buscarlo, empieza a deleitarse con Dios. Cada vez que tu fe esté allí, reconozca que Dios existe, que Dios camina contigo en medio de la adversidad, que Dios camina en medio de tu empresa, de tu negocio, de tu esfuerzo. Dios camina en medio de tus desaciertos. Dios camina en medio de todas las vituperancias que incluso la familia te haya dado porque has intentado muchas veces y has fracasado. Dios camina ahí en medio de eso, iglesia. Pero Dios lo que quiere es que tú te pongas un estandarte de la fe. Pensamiento o tip número 2. Y este es muy poderoso. Evita las compañías incrédulas. Primera de Corintios 15:33. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Les voy a contar otra historia de mi vida. Hoy estoy, mejor dicho, revelando todo. Hace algunos años conocí una persona y esa persona, pues a la vista me pareció agradable y lo primero que se me vino a la mente fue ayudarlo. Y en ese momento yo emprendía un proyecto de vida, que muchos, los que me conocen, saben a qué me estoy refiriendo. Y esa persona me acompañaba ahí en el vehículo y me llamaba la atención porque era muy cómico, era muy gracioso. Y yo me divertía escuchándolo. Digamos que en medio del estrés y todo, me agradaba escucharlo y me generaba mucha risa. En ese momento yo asistía a la iglesia católica y antes de iniciar mi día de ese proyecto de vida, iba a la iglesia, rezaba y cuando terminaba me subía al vehículo. Esa persona
se me burlaba, literalmente se me burlaba. Y eso me decía que Dios no existía, una cantidad de situaciones que finalmente me puse a prestarle oído y resultó afectando mis convicciones. Tanto que me dijo que nosotros veníamos del mono, de los monos, y eso tenía una teoría, eso un soporte con unos libros, bueno, y eso afectó sustancialmente mi convicción, porque siempre he sido un hombre de fe, siempre he sido un hombre de fe. Y a los pocos días, esa persona se deja convencer de otros y me generaron un dañito que me causó 11 años nomás. Pero hoy, iglesia, esa persona la miro con mucha misericordia, con mucho amor. Y yo le oro a Dios para que, así como Él fue el puente que Dios utilizó para traerme con lazos de amor aquí, me permita a mí devolverle, porque Él es ateo, y que yo sea ese puente que lo acerca a Cristo. Así funciona Dios. Ese es el Dios de nosotros. Yo creí que me iba a hacer daño, pero fueron 11 años de mi vida donde pasé el fuego, donde supe que fue enfermarme, donde supe que fue escuchar los vituperios de todo el mundo, donde supe que fue tener una condena. Pero un día llegué a los pies de Cristo y el Señor me dijo: y después de que hayas sufrido un poco de tiempo, el Dios mismo, el que lo llamó a su eterna gloria, lo levantará, lo hará fuerte y lo hará estable. Y esa promesa se ha cumplido. Por eso hoy vengo delante de Dios a testificarle que Dios es un Dios de recompensa, iglesia. Toda persona, hoy la llamamos tóxica, relación tóxica, amistad tóxica. Toda persona, óigalo bien, iglesia, tiene una capacidad de influencia en alguien, sea positiva o sea negativa. Y una persona que sea incrédula, en una semana ya le está cambiando el chip sin que te des cuenta. Así de sencillo. Una persona que sea incrédula te dice: ¿para qué vas allá? ¿Para qué te vas a desgastar? Eso mire cuántos años lleva y no ha pasado nada. Y la persona que tenía unas convicciones y que se quería acercar a Dios, le prestó el oído a esa amistad y resultó desencajado, resultó por fuera del propósito de Dios. Cuida con quién andas y qué. Otro dicho: manzana dañada daña la qué. Bueno, Dios lo que quiere, iglesia, es que no te juntes con necios. Amo la iglesia porque cuando llegué acá empecé a conocer gente maravillosa, gente que me edificaba, gente que contaba conmigo. Y una de esas es que en el año 2014 me encontraba en un predio a las afueras de Villavicencio, de la ciudad, y una mula cargada de nafta, óigalo bien, nos cayó encima, a mi esposa, a mi hija y eso. Por misericordia de Dios estamos aquí. Pero óigalo bien, ¿sabe cuál fue las primeras personas que llegaron? Mi Paz Higinio, su familia, Wilcito, todos mis amigos, los que me acogieron. ¿Y sabe quiénes no llegaron? Mis amigos del mundo, los que le ayudé, los que le di la mano, pero cuando me vieron caer, daban la vuelta para no saludarme. Lo que le quiero decir, iglesia, es que la iglesia es una familia. Cuando tú empiezas a conectarse en los grupos de conexión, de parejas, G3, tú empiezas a relacionarte con gente de la misma visión. Y cuando te empiezas a relacionar con la gente de la misma visión, tu proceso,
tu proyecto de vida va a ser mucho más fácil porque estás en la misma esfera. Yo cuando llegué, yo dije, el evangelio es aburridor porque es la etiqueta que le presentan a uno. Pero hoy digo, si tuviera la oportunidad de volver a escoger, lo hago una y dos veces, porque la palabra de Dios es un deleite, es un deleite. El estar en una iglesia es una familia. Aquí tengo grandes amigos que los amo, que los respeto con el amor de Cristo. Tengo gente que Dios ha puesto para que me ayuden, para que me disipulen en las cosas de Dios. Y a través de ellos he visto su ejemplo y he sido inspirado. Y cuando tú empiezas a caminar en esa cobertura, Dios se encarga, óigalo bien, de depurar tus amistades. No tienes necesidad de levantar un pendón y decir, es que yo ya me volví cristiano, es que yo ya esto, yo ya no esto, no. Dios se encarga de depurar porque pone en ti algo que el mundo no lo tiene, y es la gracia de Dios. ¿Sabía que la gracia de Dios habita en cada uno de ustedes o no, iglesia? Nosotros somos la sal del mundo, dice la palabra. Y por eso donde vayamos, no somos diferentes, perdón. Aunque estemos aquí, aunque estemos en la tierra, no pertenecemos, porque somos linaje escogido. Y eso lo deben tener claro, porque eso es tener identidad de quién eres. Cuando tú tienes identidad, cualquier cosa no te va a hacer cambiar de parecer, porque Dios ha establecido un plan perfecto y la voluntad de Él es agradable y perfecta para tu vida, iglesia. Es por ello que la palabra de Dios advierte a sus hijos a no hacer amistades con necios. Y mire lo que dice Proverbios 13:20. El que con sabios anda, sabios se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. Rodéate de personas que te impulsen a crecer. Mujeres, fíjate en la persona que te lleve a los pies de Cristo. Y les voy a decir algo a las mujeres. ¿Quieren identificar a su pareja correcta? Fíjense que primero amen a Dios. ¿Cómo es con su papá? ¿Cómo es con su mamá? Y ahí te das cuenta qué clase de persona tiene. Rodéate de la gente que te conecte, que te provoque. Rodéate de la gente que te diga las cosas cuando estás fallando con amor, que te haga críticas constructivas, porque muchas veces necesitamos ser exhortados, y decirle la verdad al rey no es quitarle la corona, pero eso lo conseguimos cuando nos rodeamos con gente de la misma dirección. De hecho, la palabra dice que no hagamos yunta con yugos desiguales. Dios no aprueba eso, iglesia. Y eso lo vamos buscando en la medida que nos vamos conectando. Yo me voy conectando con la iglesia y poco a poco me voy desapegando del mundo. Yo voy conectando a mis hijos y poco a poco voy garantizando que mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Cuántos quieren servirle al Señor? Y tercero, ya para ir cerrando el mensaje, esfuérzate por cumplir la palabra. Si tú quieres una recompensa, como lo decíamos, ¿quién se gana una recompensa? ¿A quién le dan una recompensa? Al que se la gana, al que se esfuerza, al que se disciplina, al que hace frente a todo dardo de fuego. Iglesia, si su pasión por buscar a Cristo, por hacer vida nueva, por madurez, por crecer, si su pasión por amar ha menguado,
le tengo una buena noticia. La disciplina la resucita. Lo que se apagó de pie, se prende de rodillas. Un boxeador, cuando cae de rodillas, es porque está próximo a la derrota. Pero cuando un hijo de Dios, una hija de Dios, cae de rodillas, es porque está próximo a la victoria, iglesia. El caminar en la dirección con Dios y obedecer la palabra en ocasiones nos separa, nos cuestiona, porque la palabra dice que una cosa es la carne y otra cosa es el espíritu. El espíritu siempre está dispuesto a hacer lo correcto, pero la carne no. La carne no. La carne siempre está ahí a dejarse tentar por todas las bondades que el mundo ofrece. La carne siempre está allí a responderle mal a su esposa, a quedar mal, a hacer mal. La carne impulsa eso, pero el espíritu dice no hacerlo. Entonces, obedecer la palabra requiere de determinación, requiere de tenerla clara y decir: yo aquí no me muevo, pase lo que pase, llegue las tempestades que lleguen, el Señor me prometió y aquí esperaré, porque grande y poderoso es el Señor. El Señor no es hijo, no es hombre para mentir. Óigalo bien, iglesia. No es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Todo lo que Él te haya prometido hace 1, 2, 3, 4 años, Él te lo cumplirá. Lo que pasa es que nosotros queremos ayudarle a Dios, pero Dios opera de una manera diferente. Los planes de nosotros no son los de Él son superiores. ¿Qué es lo que debemos hacer? Espera. El tiempo de Dios es perfecto. Llega en el momento que menos lo esperaba, de la manera que menos se lo imaginaba. Ahí está el Señor. Ahí está animándolo. Ahí está diciéndole: yo estoy contigo. El mundo te puede dar la espalda. La palabra dice: aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo no te dejaré. Yo estaré contigo. Yo te sostendré, dice el Señor. Yo te ungiré con aceite fresco y aumentaré las fuerzas como las del búfalo. ¿Quién necesita fuerzas? Diga: el Señor me levanta y me exhorta, porque Él dice que la misericordia de Dios todos los días se renueva. Lo que Dios quiere, iglesia, es que te llenes de palabra. Cuando te llenas de palabra, cualquier dardo del enemigo que llegue no te va a tomar por sorpresa, porque cada dardo que llegue, cada camino, dice la palabra, que si por un camino llegó el enemigo, por 7 tendrá que huir en desbandada. Cuando llegue el enemigo, tú ya sabes cómo atacarlo, y el enemigo lo que quiere es atacar tu mente. Si te dejas gobernar, si dejas que tu mente sea utilizada, luego baja al corazón y luego al cuerpo, y ahí en adelante se podrá imaginar. Pero como te vas a esforzar, como te vas a llenar, como vas a creer que hay un Dios que recompensa, te vas a levantar todos los días con esa fe intacta y vas a decir: Señor, heme aquí. No importa si te levantas y no tienes nada que hacer. No importa si no tienes nada en la alacena. Dios es tu proveedor y debes de creerlo. Porque les digo algo, iglesia, y Dios me ha puesto en mi corazón que le diga: tu temporada es pasajera. Así como estás viviendo días no tan buenos, la siguiente temporada va a ser la gloria de Dios. Porque la gloria postrera siempre será mayor que la primera, así lo afirma el Señor. Iglesia, y ya para terminar, quiero decirles que no es solo decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
es tomar la decisión de obedecer la palabra, de creerla. Y óigalo bien, aunque todo esté en vía diferente, en contravía. Dios lo que quiere es que tú creas para que Él pueda entregarte lo que Él tiene para ti. Dios te quiere sacar de allí, pero lo único que te está pidiendo es crea. Y quiero entregarles este verso para cerrar ya el mensaje. Y está en Corintios 9, 24, 27. Dice: ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Oiga la palabra rema. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. ¿Hay un premio, iglesia? ¿Cuánto lo creen? Y no es cualquier premio, no es el premio del mundo, es la vida eterna. Son milagros, prodigios, cosas que ni tus oídos habían escuchado, que ni tus ojos habían visto. Porque ese es el Dios que profesamos, el que te tiene aquí, el que te tiene levantado, el que te exhorta y el que te anima. Gracias por venir. Recuerda que esta es tu casa y nos encanta que nos acompañes. Nos vemos en nuestro próximo servicio. Somos en todo amor